Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a Bioeconomic y ITEC para la invitación y también a los ponentes anteriores, porque hemos visto que las empresas están invirtiendo mucho en innovación y en la sostenibilidad y esto, vamos, alegra un poco, ¿sabes? Entonces, bueno, me presento. Yo soy Alba Pijuan, soy ingeniera y soy responsable de la Oficina de Transición Energética, la OTE, en el Gremi de Instaladors de Barcelona. ¿Vale? Os voy a contar primero qué es el Gremi, ¿vale? Para situaros un poco. El Gremi es una asociación de hace más de 100 años, ¿vale? Contamos con 1.200 agremiados en el sector de las instalaciones, ¿vale? Estamos orientados en electricidad, fontanería, gas, bueno, todas estas, entre otras, muchas, y nuestra misión es defender y representar los intereses del sector. Lo hacemos pues dando formación continua en tema de normativas, legislaciones, asesoramiento técnico, administrativo, entre muchos otros servicios, ¿vale? Nos dimos cuenta que el instalador tiene un papel clave en todo este tema de la transición energética y que necesitan un apoyo más, ¿vale? Entonces se creó la OTE, que es la Oficina de Transición Energética, y se ha hecho gracias al apoyo del ICAEN, que es el Instituto Catalán de la Energía. ¿Vale? Nos centramos en 4 líneas de trabajo, que es generación de energía renovable, comunidades energéticas, movilidad sostenible y eficiencia energética. Por eso hoy estoy aquí, ¿vale? Porque rehabilitación de edificios conlleva a eficiencia energética, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos apoyo integral en el proyecto desde el inicio hasta el final, legalizaciones e incluso en tema de mantenimiento, soporte técnico, normativas, permisos, información de gestión y ayudas y red de contactos, ¿vale? Bueno, ahora que estáis un poco ubicados, vamos a realmente lo que nos interesa, ¿vale? Tenemos un parque edificatorio muy envejecido, muy ineficiente, lo han dicho los anteriores ponentes, ¿vale? Pero también estamos viendo que hay mucha tecnología y muy buenos profesionales, pero solo se ha hecho un 1%, como ha dicho el ponente anterior. ¿Por qué está pasando esto? Pues realmente no es problema técnico, sino un problema económico, ¿vale? Y ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona que van a hacer nuevas ayudas, todas conocéis la de Next Generation, pero no solamente hay este tipo de subvenciones, hay otras ayudas, ¿vale? Y podrían llegar a cubrir un 80% del coste e incluso cuando se trata de consumidor vulnerable puede llegar hasta el 100%, ¿vale? Es verdad que la Next Generation se han agotado los presupuestos o que están a punto de finalizar, ¿vale? Pero como se ha dicho, son variables, van a venir inyección de dinero, tanto en Barcelona, Madrid también lo ha confirmado, entonces tenemos que esperar el año que viene que salgan, ¿vale? Igualmente yo quería hacer como una revisión de los que había hasta ahora para que os ubiquéis más o menos hacia dónde iban las subvenciones y para que os ubiquéis un poco, ¿vale? Sobre todo, recalcar la importancia del certificado de eficiencia energética. Es súper importante, es la guía que va a marcar todo, es como nosotros lo vamos a justificar, ¿vale? Van a venir cambios en este certificado, lo están estudiando a nivel ministerio y lo está estudiando el Instituto Catalán de la Energía, lo están estudiando para hacerlo más exhaustivo y más fiable, ¿vale? Entonces tenemos que estar atentos al año que viene porque vienen cambios, sobre todo los ingenieros y los arquitectos que son quienes os encargáis de esto, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener el anterior y el posterior y también van a empezar a pedir fotografías de antes de la actuación y después de la actuación. Es muy importante porque ellos no pueden ver si se ha realizado, entonces tienen que verificarlo, ¿vale? Aparte de pues, todo el tema de certificaciones, licencias, presupuestos, facturas, ¿vale? Pues aquí voy a hacer una pincelada solamente para que os ubiquéis, ¿vale? Había un programa de barrio, ¿vale? Que es una rehabilitación conjunta de edificios y solo estaban afectados los de una área, ¿vale? Eso se tiene que revisar. Entonces, lo mínimo que se tenía que justificar es el 30% del ahorro en energía primaria no renovable, que es lo que encontramos dentro de los certificados de eficiencia energética, y dependiendo de qué grado teníamos de ahorro, pues teníamos una subvención u otra, llegando hasta el 80%, ¿vale? Había otra en el tema de edificios de uso residencial, que se mide igual que la anterior. Y hay 2 más, que es la de viviendas, ¿vale? Que es residencial, uso permanente y habitual,
¿vale? Aquí también se vuelve a mirar la energía primaria no renovable al menos de un 30%, es que esto es como básico, ¿vale? Va a pasar en todos los sitios. Y también aquí pues, se podía justificar con demanda energética anual de al menos un 7%, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que si justificabas el 30% no había rangos, ¿vale? Y simplemente pues, tenías el 40% de la subvención. Y aquí ha salido ya el nombre, pero va a coger mucha potencia, ¿vale? Que es el libro de edificios, ¿vale? Ha habido una subvención, no sé si va a seguir o no, ¿vale? Que es el libro de edificios para la rehabilitación energética o incluso los proyectos. Esto que cubría los honorarios de los profesionales que lo elaboraban, ¿vale? Y esto estaba ubicado en edificios construidos antes del 2000, porque son los más ineficientes y son los que más lo necesitan, ¿vale? Y aquí era una estimación de lo que podía ahorrarse y la subvención iba según menos de 20 viviendas o más de 20 viviendas. Pero no solamente teníamos eso, también teníamos otras deducciones, ¿vale? Como es la de IRPF. Teníamos 3, el año pasado pensábamos que se ampliarían las 3, no fue así, solo ampliaron una, pero yo os la digo por si acaso habéis hecho una actuación o conocéis a alguien, porque se puede beneficiar, ¿vale? Aún si hace el certificado de eficiencia energética antes de termine este año, o sea, este mes, digámoslo así. Entonces, tiene que haber una reducción del 30%, ¿vale? De la energía primaria no renovable, o obtener la clase A o B, ¿vale? Y esto es en vivienda habitual. Entonces, si se ha hecho una agrotermia o suelo radiante o cambio de ventanas, pues se puede beneficiar, ¿vale? También hay otras bonificaciones como es el IBI edilicio, estoy segura que todo el mundo lo sabéis, pero bueno, esto depende de cada ayuntamiento y depende de dónde estemos. Hay un edificio que podría haber una actuación que el 95% esté subvencionado de edilicio y otras que solamente un 5%. Y esto marca mucho la diferencia. Y, por ejemplo, en el IBI aún tenemos gente que ha hecho fotovoltaica en residencial que aún se está beneficiando del IBI, ¿vale? Pero eso, sobre todo, cuando tengáis un proyecto, aseguraros antes con el ayuntamiento para ver qué requisitos también hay. Porque hay muchas veces que empezamos los proyectos y pensamos, luego lo preguntamos y vamos tarde. Porque entonces luego decimos, vamos a justificarlo y había documentación que teníamos que haber hecho antes, o un presupuesto antes o algún tema. Entonces, sobre todo, tenemos que avanzarnos a todo esto, ¿vale? Pero ha salido un nuevo incentivo. Yo no sé si lo habéis escuchado, ¿vale? Bueno, supongo que sí, ¿vale? Pero es el CAE, ¿vale? Es el certificado de ahorro energético, ¿vale? Un CAE equivale a 1 kWh de energía final ahorrada. ¿Qué es un CAE? Es un certificado digital y se convierte en un activo financiero, ¿vale? ¿Esto de dónde surge? Todo el mundo sabemos que hay una directiva europea, ¿vale? Del 2012, donde obliga a los Estados miembros a reducir su huella de carbono, ¿no? Entonces, España ha hecho una regulación a partir del Real Decreto del 36 del 2023, ¿vale? Que ha ideado el sistema CAE, porque están invirtiendo muchos recursos en la innovación, pero no están llegando a los mínimos que se han establecido. Entonces, lo que han hecho ha sido el Ministerio de decirles a los sujetos obligados, que son empresas muy grandes, ¿vale?, a reducir su huella de carbono. Entonces, estos pueden comprar el beneficio y el ahorro a un propietario, un usuario final, ¿vale? Esto se hace mediante un contrato, ¿vale?, que venden el derecho y directamente el sujeto obligado le paga al usuario. Esto es un incentivo, no es una ayuda, ¿vale? No es una subvención, es dinero privado que se inyecta directamente en el tema de las actuaciones, ¿vale? Entonces, hay diferentes agentes en este sistema, ¿vale? Tenemos el usuario final, que es el beneficiario, el que hace la actuación, ¿vale? Tenemos el sujeto delegado o instalador, que son los intermediarios en los que hacen el CAE, la documentación, es quien avisan también de todo esto al usuario final y también es quien hace el contrato y hace la negociación con el sujeto obligado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, desde el gremio somos un sujeto delegado, tenemos una plataforma y tenemos un contrato con el sujeto obligado. Por eso habréis oído que hay diferentes precios en los CAEs. Esto no está regulado, esto depende del comercial y de la negociación que tengamos, ¿vale? El sujeto obligado está descrito en el Sistema Nacional de Obligaciones, ¿vale? Como hemos dicho, lo han hecho el Ministerio,
y cuando tengamos pues, la actuación realizada, el contrato hecho, la documentación y todo, entonces todo esto pasa a una entidad verificadora de las actuaciones. Por eso es muy importante tener las fotografías del antes y el después, ¿vale? Tienen que verificar que realmente se ha hecho eso. Tienen que tener toda la información de la actuación anterior, o sea, de lo que había antes y lo que había después, ¿vale? Cuando lo han verificado pasa al gestor autonómico, en nuestro caso es LECAEN, ¿vale? Que también lo corrobora, y cuando está aprobado pasa al coordinador nacional, que es el ministerio, ¿vale? Cuando esto han dicho que todo ok, entonces le dan el permiso al sujeto obligado para hacer el pago, ¿vale? El pago pasa por el sujeto delegado y el sujeto delegado se lo pasa directamente al usuario. Por eso aquí también hay diferentes formas de gestionar los CAEs, ¿vale? Cada uno aquí es libre de cómo lo haga. Entonces, esto parece como un poco complicado, ¿no? Pero no lo es tanto. Realmente no es dinero público, entonces el Ministerio está detrás en que se ejecute. Entonces, están haciendo todo lo posible para agilizarlo, ¿vale? Entonces, realmente el proceso tarda 2 meses, como mucho. En 2 meses puede tener el dinero el usuario final. Entonces, esto es interesante. Estamos hablando de que no tenemos que esperar 2 años en que hayan aprobado la subvención, ¿vale? Luego tenemos que el Ministerio ha dicho, vale, para agilizarlo vamos a hacer unas fichas estandarizadas, ¿vale? Entonces, tenemos, aquí os dejo el enlace, supongo que después tendréis la presentación, ¿vale? Hay diferentes sectores, ¿vale? Como veis, el residencial es el que tiene más, es el que más dinero le quieren dar, obviamente, y dentro de este catálogo, ¿vale? En cada una de las fichas de las 114 que hay, pues se explica el ámbito de aplicación, los requisitos, cómo se calcula, ¿vale? El resultado del cálculo que se tiene que presentar y la documentación para justificarlo. Por eso siempre digo revisarlo antes de hacer las actuaciones, sobre todo, ¿vale? Yo aquí os he hecho una selección de unas cuantas que pueden servir para la rehabilitación de edificios. Esto es una muestra, no son todas, ¿vale? Entonces recomiendo siempre que cuando tengáis la actuación reviséis ese catálogo a ver si os podéis beneficiar de alguna, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero aquí no va sobre la factura, el coste, ¿vale? Como hemos estado hablando, es un certificado de ahorro energético. Incluso depende de cómo podría superar el coste real de la actuación, ¿vale? Eso depende de cuánto de eficiente es o lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces aquí nos olvidamos de la parte de la factura que está ligada normalmente a las subvenciones, ¿vale? Y también tenemos una parte que podemos hacer una ficha fuera de los estándares. No es lo más habitual, realmente el Ministerio está detrás, va haciendo innovaciones, va actualizando, ¿vale? Y en teoría están bastante completas, pero bueno, se puede llegar a hacer. Seguramente se tardaría más en aprobarlo, eso también, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, no se puede hacer un CAE de un edificio nuevo, porque no había nada existente, no hay un ahorro energético, ¿vale? Y una pregunta que siempre me hacen es, ¿y la fotovoltaica? Tampoco. La fotovoltaica no es un ahorro energético, es un ahorro económico, ¿vale? Estás gastando lo mismo, lo que pasa que de energía renovable, ¿vale? Y bueno, para finalizar, quiero poner en valor el instalador, ¿vale? Que es el que represento yo en todo ese engranaje. Realmente el instalador tiene mucha comunicación con el cliente final, puede llegar a convencerlo, es un papel importante, le tenemos que dar más protagonismo, ¿vale? También verifica el proyecto, ¿vale? Si es viable. Yo soy ingeniera, siempre digo que el plano me lo aguanta todo y cuando voy a la realidad no es así, ¿vale? Entonces, si los ponemos desde el principio, podemos ahorrar mucho tema de costes económicos, ahorrar en tema de pues, rendimiento. Bueno, esta instalación podría ser que fuera mejor por aquí, porque al final tienen experiencias tanto del día en obra, ¿vale? Entonces, tendríamos que involucrar el instalador desde antes. Nos ahorraríamos muchos problemas, la verdad. Luego también pues, la ejecución técnica, es decir, si tienes un buen instalador y no está funcionando como queríamos que funcionara, pues lo vas a estar revisando, porque yo me lo he encontrado, de decir, oye, no me está funcionando, no sé por qué es, podría ser un fallo de diseño, podría ser un fallo en el parámetro, cualquier tontería, si lo involucramos desde el principio, este tema se disminuye. Y también
prepara mucha documentación necesaria para las subvenciones y para los CAEs, ¿vale? Tenemos que hacer los certificados de instalación, los protocolos, parámetros, las fotografías. Es que sobre todo las fotografías, parece mentira, pero es que son muy importantes, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos en rehabilitación de edificio, ¿vale? Del antes y el después. Y ya está, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier particularidad que tengáis, pues estamos disponibles para vosotros. Muchas gracias.